Ya chiquillos, entonces dicho esto, partimos con la clase. Voy a compartir pantalla para que sepamos bien, o sea, para que puedan ver lo que estoy haciendo. ¿Ya? Ya. Entonces, lo que vamos a ver hoy día, voy a trabajar con esta pizarrita hoy día, tiene que ver con las medidas de posición. ¿Ya? Medidas de posición. Las medidas de posición son, bueno, a ver, antes que todo, en estadística nosotros tenemos varios tipos de medidas, ¿ya? Eh, ¿Dónde está el chat aquí? No lo veo. Ahí está. Ya, pues si me quieren ir diciendo algo, yo voy a estar mirando el chat. Ya, chiquillos, lo que les decía, eh, en estadística nosotros tenemos hartos tipos de medidas, ¿ya? De hecho, la estadística sirve un poco para eso, para tener claridad con respecto a qué es lo que está pasando con un conjunto de datos, con un gran conjunto de datos, ¿ya? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de, espérame un poquito que se está cargando aquí. Ya. Cuando nosotros hablamos de una encuesta o algo, o cualquier cosa que tenga que ver con estadística, lo que nosotros hacemos es, o lo que intenta hacer la estadística es dar un panorama general de lo que está pasando, ¿ya? Por ejemplo, no sé, pues, cuando ustedes lo llaman para, bueno, a ustedes no creo, pero a su familia o a alguien lo llaman por teléfono a la casa y le preguntan, no sé, ¿cuál es la opinión que tiene usted con respecto al gobierno actual? Ya, y uno dice, no, mala, no, súper bien, me gusta, no, horrible. Ya, ahí uno va diciendo su opinión. Entonces, ¿qué es lo que hace esta encuesta? Después, cuando termina todo, se sacan como porcentaje, ¿no? Y dicen, ya no, el presidente o el gobierno tienen un 25% de aprobación, por decir algo. Ah, ya, entonces la gente en general no está muy contenta con lo que están haciendo, ¿ya? O no sé, pues yo podría hacer un estudio, decirle a ustedes, ya, chiquillos, vamos a implementar unos talleres en el colegio, entonces quiero saber más o menos qué es lo que a ustedes les gusta más, ¿ya? Entonces yo hago una encuesta con ustedes y les digo, ya, díganme todos cuál es el deporte favorito. ¿Ya? Por decir algo. Entonces, después con todos esos datos, yo los recojo, digo, ya, no, o sea, es que el octavo básico le gusta más el, el polo, ¿ya? Por decir un deporte extraño, no sé, la equitación, ¿ya? Así que, ok, vamos a intentar dar la equitación en el octavo básico porque eso es como lo que eh, le gusta a ella, ¿ya? Esperen un poquito que no sé por qué, ahí está, se me va el chat. Entonces, chiquillos, para que lo vayamos entendiendo mejor, la estadística sirve para eso, para ir dando como panoramas generales a partir de alguna variable de estudio, ¿ya? En la estadística también, como les decía antes, hay estos tipos de medidas. Están las medidas de tendencia central, que son las que más creo ustedes conocen, que son el promedio, la moda y la mediana, ¿ya? El promedio es lo que sacamos usualmente con las notas, por ejemplo, ¿ya? ¿Y por qué se llama de tendencia central? Porque yo estoy tratando de que uno de los datos que tengo me refleje lo que está pasando en el conjunto. Por ejemplo, ¿cuál es el promedio del curso en matemáticas? No sé, pues si yo les digo, no, es un 4,5. ¿Qué me van a decir ustedes? Ah, no, es como malo. El octavo básico es como malo en matemáticas, ¿ya? Porque es como la tendencia central. Y si yo les digo, no, el promedio del octavo en el lenguaje es un 6,3. Ah, ya, parece que el lenguaje son mejores que en matemáticas, ¿ya? Entonces lo que intenta hacer es dar como una lectura general a partir de un número, ¿ya? Así como están las medidas de tendencia central, como les acabo de decir,
que puede ser la mediana, la moda o la media aritmética, promedio, más conocido como promedio. También están las medidas de posición, ¿ya? Y aquí es donde yo me quiero detener. Bueno, esto es lo que nos corresponde ver, así que esto es donde nos vamos a detener, que son las medidas de posición, ¿ya? Y las medidas de posición, ¿qué es lo que son? ¿Ya? Las medidas de posición es en qué lugar del conjunto de datos se van ubicando cada uno de los elementos, ya cada uno de los datos, ¿ya? Por ejemplo, eh, ¿cuántos de ustedes alguna vez han obtenido alguna beca? No sé, por favor, si me pueden decir en el chat, no sé, yo, profe, no sé, yo tengo beca, yo no tengo beca, mi mamá se ganó una beca, mi papá, mi hermano, mi tío, no sé. ¿Alguien conoce a alguien que se haya ganado una beca? Ya, perfecto, Rocío. Ya, tú y tu papá están becados, perfecto. Súper bien, José. Ya, les voy a explicar más o menos cómo se otorgan estas becas, por lo general, ya no siempre, ya no siempre se ocupan las medidas de posición, ya. Pero les voy a explicar algo que ustedes en algún momento van a tener que entender cuando vayan a la universidad, ya. Ustedes saben que aquí en Chile, por ejemplo, la universidad es muy cara, muy, muy cara, ya sea en universidades tradicionales, en universidades públicas o en universidades privadas, la universidad sigue siendo muy cara, las carreras, ya para estudiar en la educación superior en Chile es muy caro. Entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno? Entrega becas a las personas que determina que se lo merecen, ya sea porque tienen un poquito menos de plata o porque tienen buenas notas, buenos puntajes, etcétera. ¿Ya? Entonces, supongamos que a estas becas están postulando, vamos a reducir el número, ¿ya? Vamos a pensar de que el octavo básico es Chile, ¿ya? Entonces vamos a tener un N, vamos a tener, ¿por qué no me raya esta cuestión? Jeje, no sé por qué no me raya, espérenme un poquito. Chu, 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 chu. A ver, no sé por qué no me funciona mi lapicito. Denme un segundito, chiquillos, por favor. Ay, ay, ay. Ahí sí. Ya. Entonces, les decía, voy a poner el chat de nuevo aquí para que me vean. Ya. Ok. Entonces, yo les decía que voy a tener que el octavo básico entonces va a ser Chile. ¿Ya? ¿Por qué le pongo N32? El N es la cantidad de datos que hay, que en este caso serían los 32. ¿Ya? Y supongamos que las 32 familias, ustedes como familia, van a postular a las becas para la educación superior, ¿ya? Para ir a la universidad. Porque todos necesitamos de becas para ir a la universidad porque, como les decía antes, es muy caro, ¿ya? Entonces vamos a poner, esto obviamente es un supuesto, vamos a poner de que lo que ganan las familias, ¿ya? Por ejemplo, vamos a poner que la familia que gana menos son 200.000 pesos y la familia que gana más son, no sé, 1.600.000 pesos. ¿Ya? Listo. Entonces después, lo que se hace con todos los datos, ¿ya? Todos los datos que están entre medio de esto se van ubicando aquí. Aquí, 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 aquí. ¿Ya? Vamos a suponer que esta es una recta numérica, pero, por ejemplo, vamos a suponer de que de los 32 datos, no sé, pues aquí está el 300.000, aquí hay un dato que es 320.000,
Y así rellenando todos los datos. eh, eh, 400.000, después 450.000, etcétera, ¿ya? Y después, la mayor concentración de datos, lo más probable es que esté más hacia abajo, porque no todas las personas ganan 1.600.000 pesos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace en la medida de posición? Es tratar de ordenar de menor a mayor todos los datos que yo tengo, ¿ya? Entonces, voy a ordenar los 32 datos aquí, ¿ya? Del 200.000 hasta los 1.600.000, que sería como lo máximo, ¿ya? Entonces, cuando ustedes van como a las becas, les van a decir eh, algunas cosas como esta, ¿ya? En los requisitos les van a decir eh, pertenecer al eh, séptimo decil, ¿ya? Antes hablaban de quintiles. Pertenecer al tercer quintil. Tercer quintil, ¿ya? O también podrían decirle pertenecer al tercer cuartil, ¿ya? Y también existen los pertenecer al eh, eh, 62 percentil. Ya, ustedes ahora me estarán preguntando, ¿y qué es percentil? ¿Qué es decir? ¿Qué es quintil? ¿Qué es cuartil? ¿Ya? Percentil, decil, quintil, cuartil son los que nosotros vamos a conocer como medidas de posición. Entonces, cuando hablamos de medidas de posición, es un ordenamiento de datos, con respecto, con respecto a su ubicación en el conjunto, ¿ya? Y los tipos en el conjunto. Y los tipos de medidas de posición van a ser los que les decía recién, ¿ya? Cuartil, quintil, decil y percentil. Obviamente estos son los más ocupados, ¿ya? Les voy a poner aquí un entre paréntesis. Cuartil de 4, quintil de 5, decil de 10 y percentil de 100, ¿ya? Esos números ya los vamos a entender qué se trata, ¿ya? Entonces, yo tenía el ordenamiento de todos los sueldos, ¿cierto? O de todos los ingresos por familia. Entonces, cuando a mí me dicen pertenecer al 62 percentil, quiere decir de que estos 32 datos que yo tenía acá, los voy a partir en 100, ¿ya? Lo parto en 100 y voy a la posición 62. Entre esos 100 voy a la posición 62. ¿Ya? Esto es un poquito complicado de entender, chiquillos, así que lo necesito bien atento, bien concentrado en esto, porque después se hace más fácil porque los cálculos no son tan complejos, pero aquí el entendimiento de qué es lo que estamos haciendo a veces complica un poco, ¿ya? También podría decir pertenecer al séptimo decil, al séptimo decil, ¿ya? Séptimo decil. Quiere decir de que todo esto, todos estos datos, los 32, los voy a dividir en 10 y voy a calcular el séptimo de esos 10 espacios de datos, ¿ya? Vamos a hacer, enseguida, vamos a calcular todo esto que está acá, ¿ya? Yo les voy a ir diciendo cómo se calcula y después eh, y después de eso vamos les voy a dar la fórmula para que ustedes sepan también hacerlo. ¿Ya? Lo Profe, primero voy que... a poner la otra pizarra, por favor, un poquito. Ok, no me quedó muy bien la letra porque es difícil de escribir con este lápiz, pero Gracias. ya. Ya, entonces, ¿ya?
Estamos ahí con los datos. Yo voy a necesitar... no, perdón, me falta algo que explicar. ¿Ya? El percentil se anota así, P sub K. El decil se anota D sub K. El quintil no tiene una letra específica, pero en este caso le vamos a poner eh, P, eh, N sub K. ¿Ya? N sub K. Y el cuartil es Q sub K. Ya. Entonces, cuando yo quiero calcular, por ejemplo, el P sub K, ¿ya? El K va a ser el valor que yo quiero conocer. Valor que quiero conocer. ¿Cuánto es el K en este caso? Si vamos a sacar el 62 percentil, el K vendría a ser esto, el 62. ¿Ya? Entonces, la fórmula va a ser N por K partido 100. Pero en este caso, como el K vale 62, sería P 62. ¿Ya? ¿Quién es el N? Quiero leerlo, chiquillos, a ver si es que están atentos. No sé, ¿dónde queda el chat? Siempre pasa acá está el chat. 32, súper bien. ¿Ya? Ya, 32. El n es 32, es la cantidad de datos. Aquí también lo voy a anotar. Cantidad total de datos. ¿Ya? Entonces, el percentil 62 va a ser n, que sería 32, multiplicado por lo que yo quiero saber, 62, partido en 100. ¿Ya? ¿Por qué 100? Porque es un percentil. En el caso que quisiéramos sacar un decil, se divide por 10. En el caso que quisiéramos sacar un quintil, se divide en 5. Y en el caso que quisiéramos sacar un cuartil, lo dividiríamos simplemente en 4. ¿Ya? Esto se calcula. ¿Cuánto es 32 por 62 partido 100? A ver, yo lo voy a sacar con mi calculadora que tengo aquí. Esto no hay problema que ocupe calculadora. 32 por 62 dividido 100 me da 19,84. ¿Ya? 19,84. ¿Ya? Pero este número nunca puede darme decimal. O sea, me va a dar decimal, ¿ya? Como en este caso que me dio decimal. Pero ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Ir siempre al número siguiente, ¿ya? No es una aproximación, ojo. O sea, podría ser una aproximación por exceso, pero ustedes todavía no saben esa aproximación. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es ir al número siguiente, ¿ya? Por ejemplo, si les da 19,1, ¿cuál es el número siguiente? El número entero siguiente sería 20, ¿ya? 19,84, entonces 20, ¿ya? Si les da 19,12, también van al 20, ¿ya? Si les da 16,27, van al 17, ¿ya? A eso me refiero cuando digo que eh, hay que ir al número siguiente. Chiquillos, hasta ahí se entiende. Quizá todavía hay algo confuso, como que no sé qué estoy haciendo, pero traten de seguirme al menos con lo conceptual o con la forma, ¿ya? O con las dos cosas. ¿Sí? Entonces, este 20 me va a indicar en qué número del dato está el percentil 62. Entonces, ¿se acuerdan que nosotros aquí teníamos 32 datos desde aquí hasta acá? Entonces yo voy a ir dato 1, dato 1, dato 2, dato 3, dato 4 y voy a tener que llegar hasta el 32. Cada uno de los datos me iba a indicar un monto, ¿cierto? El 32, que era el último, me iba a indicar el 1.600.000 y el dato 1, el más bajo, 200.000. ¿Ya? Entonces, el percentil 62 va a ser aquí en el 20. Entonces yo voy aquí, voy a estar como por aquí, el 20.
¿ya? Y el número que sea el 20, supongamos que aquí son 750.000 pesos. ¿Ya? Ese es el dato 20 que corresponde al percentil 62. ¿Qué quiere decir esto? Recuerden que nosotros estábamos hablando de las becas iniciales, ¿cierto? A quienes estos eran como los requisitos que me daban como para las becas. Entonces, si yo tengo con este monto 750.000 pesos, si yo tengo más que eso, no puedo postular a la beca. Si yo pertenezco al percentil 62, quiere decir de que de aquí, a ver, lo voy a hacer con otro color, para que se note. Desde aquí, desde el dato 20, todo esto pueden postular a la beca. ¿Por qué? Porque pertenecen al percentil 62. ¿Ya? Dime, Rocío. Profe, es que me quedó la duda de por qué el 19 se aproxima al 20, no entendí eso. Ya, porque nosotros estamos hablando de datos, ¿ya? De datos. Entonces, es el dato 1, dato 2, dato 3. Yo no puedo tener un dato 19,5, ¿ya? Yo tengo un dato 1, dato 2, dato 3, dato 4, dato 20. Entonces, cuando a mí el percentil me da 19,84, me da como, no sé, pues, o sea, no me da ningún dato. Estoy como entre el 19 y el 20, entre el dato 19 y el 20, ¿ya? Entonces, siempre tengo que ir al siguiente. No me quedo con el 19, me quedo siempre con el que viene. ¿Ya? No sé si te Profe, respondí. porque en una usted puso 19,20, algo así, igual le daba 20 después. Sí, O pues, sea, como que de qué depende de si lo dejo en 19 o si lo dejo en 20. siempre es al siguiente. Siempre es al siguiente. Siempre, si me da 19,1, voy al 20 igual. 19,3, Ay, ay, voy ay. al 20. 19,8, también voy al 20. Siempre es O sea, si nos al que viene. llegara a dar 17,10, lo tenemos que aproximar al 18. Exacto. Sí o sí voy al siguiente. ¿Ya? Por eso les decía que no es una aproximación como nosotros la conocemos, que si es mayor que 5, subo, y si es menor que 5, me quedo en el número. No. Aquí siempre me voy al siguiente. ¿Ya? Por eso les decía, si me da, no sé, 35,13 o 35, cualquier cosa, siempre voy a ir al siguiente, al 36. ¿Ya? Ya, ¿Estamos profe, claros? gracias. Ya. Ya, chiquillos, veamos ahora, por ejemplo, voy a crear otra pizarra para que hagamos un ejemplo, o sea, calculemos algo ya más real, ¿ya? Vamos a hacer un, un problema con un decil ahora, pero con un conjunto de datos que nosotros conozcamos, ¿ya? Eh, ya, yo voy a poner muchos datos acá. Ahora estoy borrando, así difícil. 3, 3, 5, 7, 7, 9, 9, 10, 11, 11, 11, 12, 13, 16, 17, 21, 23, 23, 25, 25, 32. ¿Ya? Lo primero que debería hacer para calcular, ya, supongamos, aquí podemos poner cualquier cosa en realidad. Podemos que este dato sea de, no sé, pues de edades, de cantidad de, no sé, de platos que tengo en la casa, no sé. Esto se puede hacer de cualquier cosa, chiquillos, de verdad, de cualquier cosa. Entonces yo aquí pongo un conjunto de datos para lo que a usted se le ocurra, cualquier cosa, ya que esté entre 3 y 32. Lo primero que yo debería saber para calcular las medidas de posición es el n, ¿ya? ¿Cómo calculo el n? Tengo que contar cuántos datos hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22. El n entonces es 22, ¿ya? Si alguien los contó también y me corrobora, porque me puedo haber equivocado. ¿Qué vamos a sacar? Vamos a sacar el d sub 7. ¿Qué significa el d sub 7? El decil número 7, ¿ya? En otras palabras, lo que estamos haciendo en este decil es el conjunto de datos que empieza en el 3
y termina en el 32, lo estamos dividiendo en 10 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lo estamos dividiendo en 10 partes. Este es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9. Me equivoqué. Ah, no, está bien. Hasta el 9. Sí, está bien. Porque el decil 10 es el último. Ya, está bien. Y en realidad como que no, nunca se toma en cuenta el último decil. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo al decil 7? Es que desde aquí, desde el dato que está acá, hasta acá, va a ser el decil 7. Va a ser como el pertenecer al decil 7. ¿Ya? Todo esto. ¿Ya? Ya, entonces, ¿cómo lo calculamos? Recuerden que la fórmula del d sub k es la misma, por si acaso, n por k partido, pero como ahora es un decil y ya no es un percentil, lo voy a dividir en 10. ¿Ya? Recuerden que antes nosotros dividíamos en... nosotros dividíamos en... ¿dónde? Acá. Aquí. No. Acá. Nosotros dividíamos en 100 porque era un percentil. ¿Ya? En este caso ahora, como es un decil, vamos a dividir en 10. ¿Ya? Entonces, ¿cuál era el n? 22. 22 lo vamos a multiplicar por k. ¿Cuál es el k en este caso? A ver si están atentos. ¿Cuál sería el k, chiquillos? 7. 7, perfecto, súper bien, ¿ya? Recuerden que el K es este valor, el que yo quiero conocer, ¿ya? 22 por 7. Y lo voy a dividir en 10. Entonces calculo 22 por 7, que me da 154, y lo divido en 10. Me da 15,4. Por lo tanto, ¿qué dato voy a buscar? El 16, excelente. ¿Ya? Este entonces se va al 16. Y este es el dato que voy a buscar. ¿Dónde lo voy a buscar? En los datos que tenía yo. ¿Ya? Recuerden que, lo voy a hacer con el rojito aquí, este es el dato 1, dato 2, el 3, y así sucesivamente hasta llegar al dato, oh, ¿qué hice? Oh, no sabía que se podía hacer eso. Hasta llegar al dato, este que está acá, que sería el último, que sería el número 22. ¿Ya? Pero yo quiero conocer el dato 16. Entonces cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Este es el dato 16. 16. ¿Ya? Por lo tanto, como resultado final, yo tendría que poner lo siguiente. El D sub 7. El D sub 7 va a ser, el D sub 7 no es 16, por si acaso. Esto no es el resultado. Este es el dato, solamente el dato. ¿Ya? Sería 17. El D sub 7 es 17, exactamente. ¿Ya? Eso es súper importante, chiquillos, porque aquí es donde más se equivocan. ¿Ya? No basta solamente con encontrar el dato, no basta con encontrar el número del dato. ¿Ya? Este es el número del dato. El número del dato, entonces va a ser 16. ¿Ya? Pero el dato número 16 me entrega esta información. Va a ser 17. ¿Ya? Por lo tanto, el D sub 7, el decil 7, es 17. ¿Ya? Vamos a ver, vamos a calcular aquí mismo, acá abajito, vamos a calcular el quintil 2. ¿Ya? Lo voy a hacer un poquito más rápido, si ustedes tienen alguna duda me van diciendo. ¿Ya? El n sub 2, entonces, la fórmula es la misma. Recuerden que, voy a anotar aquí, el n sub k entonces sería n por k partido ¿cuánto? Si es un quintil.
Partido cuánto. Ya Vicente, pone atención ahora que esto no es tan complicado, chiquillos, de verdad que no es tan complicado. 5, perfecto. Ya, como es un quintil, tendría que ser 5. Ya, ya. Entonces, la fórmula es n por k partido 5. ¿Cuál era el n? El n lo habíamos hecho hace un rato. Lo habíamos dicho hace un rato. Es 22. 22. 22, porque es la cantidad de datos, ¿cierto? Ya, 22 entonces. 22 lo multiplico por k. ¿Cuál es el k? El k es lo que yo quiero conocer, ¿ya? Que en este caso, como le puse un 2 aquí, el k va a ser 2. 2. Y lo voy a dividir en lo que estoy calculando, que en este caso, como es un quintil, sería dividido 5. ¿Ya? Calculo 22 por 2, 44, y dividido 5 me da 8,8. ¿Ya? ¿A dónde voy ahora? ¿Qué Al dato 9. voy? Al 9, perfecto. ¿Ya? Siempre al siguiente. Entonces, esto que yo encuentro acá, bajo esta fórmula, es el número del dato. El número del dato más. Solamente el número del dato. El dato 9. ¿Ya? Por lo tanto, si yo quiero terminar este ejercicio para saber cuál es el n sub 2 o el quintil 2, tengo que ir a buscar el dato 9. Este dato 9. ¿Dónde lo voy a buscar? ¿Ya? Hago lo mismo que hice antes. Lo voy a hacer con otro color para no confundirnos. Lo voy a hacer con el azul. ¿Ya? Entonces, este es el dato 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9. Este es el dato 9. Este es el dato 9. ¿Ya? 10. Por lo tanto, el n sub 2, el n sub 2 sería 10. ¿Dudas? Ya. Yo entiendo que más de alguno a lo mejor no entiende nada, porque es la primera vez que lo ven, etcétera. Pero, chiquillo, de verdad que no es difícil. No es difícil. Profe, Dime. ¿podría poner la pizarra anterior? Pizarra anterior. Claro. ¿Quién es Benjita? ¿Cuál de los dos? Hay dos Benja, ¿no? Benja San Martín y... Ah, no, hay un solo Benja, ¿no? Siempre me confundo. Sí, hay uno nomás. Ah, ya. ¿Esta, Rocío? ¿O la otra? Sí, esa. Bien. Oh, me sacaron una foto. Ya. Vamos a calcular ahora. Ya, Elmo. Vamos a calcular el cuartil. Ah, sí, sí, Ignacia, sí. Siempre tienen que estar ordenados de menor a mayor. ¿Ya? Siempre. ¿Ya? Fue una de las cosas que dije al principio. ¿Ya? Pero sí, es súper bueno repetirlo porque es súper importante. Los datos siempre tienen que estar ordenados de menor a mayor. ¿Ya? Ya. Vamos a hacer un cuartil ahora, un cuartil, que es donde más nos vamos a detener, chiquillos, ¿ya? En los cuartiles. Percentil ya sacamos, decil ya sacamos, quintil ya sacamos. Vamos a hacer ahora un cuartil, que lo vamos a hacer aquí mismo, ¿ya? Bajo este mismo conjunto de datos, ¿ya? Recuerden que los datos están acá arriba. Vamos a calcular el tercer cuartil, ¿ya? Entonces, sí, ya, la fórmula del cuartil, la misma de siempre, n por k, pero ahora la vamos a dividir en 4 porque es un cuartil. ¿Ya? Entonces, si yo quiero calcular el tercer cuartil, q sub 3, voy a tomar el n, que era 22, por el k, que es 3, ¿ya? Dividido en 4. Entonces es 22 por 3, y eso lo dividido en 4, que a mí me dio 16,5. ¿Ya? Como me dio 16,5, tengo que ir siempre al dato siguiente, que en este caso sería 17.
Este número que yo encuentro es el número del dato. Número del dato. ¿Ya? Número del dato es el 17. Entonces, como yo tengo que encontrar el dato 17, voy a buscarlo. ¿Ya? Puedo partir de atrás si quiero, si es que soy más pillo. Podría empezar del 22, 21, 20, 19, 18, 17. ¿Ya? Si no, con lo que ya hice, por ejemplo, acá arriba tengo que este es el dato 16, o sea, el siguiente tendría que ser el 17. ¿Ya? O si no, lo puedo hacer con el azul aquí, si aquí estaba el 9, este es el 10, el 11, el 12, el 13, el 14, el 15, el 16, el 17. ¿Ya? De todas maneras, siempre voy a llegar a este, que es el dato 17. Este es el dato 17. ¿Ya? En este caso sería 21. 21. Por lo tanto, si yo quiero responder esto, ¿cuál es el cuartil 3 o el tercer cuartil? Q sub 3, ya voy a hacer con este color nuevo. Q sub 3 va a ser entonces, no es 17, por si acaso, no es este, no es ese, este es solamente el número del dato, es 21. ¿Ya? El tercer cuartil entonces es 21. Perfecto. Ya Martín, no sé, a lo mejor ya se fue. Ya, pues, y eso es, pues. Esas son las medidas de posición en Q sub 1, Q sub 2, Q sub 3. Ya. Lo que nosotros tenemos que hacer ahora, lo que vamos a hacer ahora en este ratito que nos queda, y probablemente en la clase siguiente, es practicar esto. Vamos a practicar, 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 practicar. ¿Ya? Hay algunos casos que son un poquitito más difíciles. ¿Ya? Dime, Ignacia. ¿Cómo se llama? Ya, el partido en 4 es cuartil, ¿ya? Partido en 5 es quintil, así tal como lo escribiste. Partido en 10 es decil y partido en 100 es percentil. Ah, ya, excelente pregunta, Ignacia. Súper bien, excelente, ¿ya? El cuartil es desde la posición, ¿ya? Pero desde la posición hacia atrás. Todos los datos anteriores. Súper bien lo que dijiste, ¿ya? Es un conjunto de datos, ¿ya? Es, por ejemplo, cuando yo lo encuentro, sí. De hecho, es muy buena la pregunta porque quizás lo mencioné por ahí, pero no lo había eh, finalizado la explicación, ¿ya? Cuando yo digo tercer cuartil, es todo esto, lo que está en amarillo, ¿ya? Cuando yo hablé del segundo quintil, que era con el azul, es desde aquí, desde el dato 9 hasta atrás, todo eso, ¿ya? Y cuando hablé del séptimo decil, era desde aquí hasta el primer dato, ¿ya? Todos esos datos. Perdón el desorden, chiquillos, pero a veces es medio complicado aquí hacerlo de otra manera, ¿ya? Espero que se entienda. Si no se entendió tan bien, lo vamos a seguir practicando en lo siguiente, ¿ya? En los otros ejercicios que vamos a hacer, ¿ya? Ya, chiquillos, ahora en los 15 minutos que nos quedan de clase, les toca a ustedes, ¿ya? Ustedes van a calcular esto, así que sus cuadernos ahí, sus lápiz, para que lo vayan haciendo ahora ustedes, ¿ya? Yo les voy a dar un conjunto de datos. A lo mejor tengo... mm, mm, perfecto. Tu. Mi escritorio. Vamos a ver si tengo algún conjunto de datos ya hecho para que respondan.
Está medio difícil. Ya, este está bueno. Ya, estos datos. No, a ver, no, mejor no. Espérenme un poquito, chiquillos, porque no, ya, mejor lo voy a anotar yo, no. Ya, yo voy a anotar los datos. ¿Ya? Eh, lo vamos a hacer con un número un poquito más grande. Si tienen una calculadora también, vayan a buscarla porque la van a ocupar. 7, 7, 7, 7, 8, 9, 9, 10, 12, 15, 18, 22, 22, 23, 27, 31, 37, 40, 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ya. 19 datos. Y les voy a pedir entonces que calculen percentil 18, el decil 3, el quintil 3 también, y el cuartil 2. Ya, les toca. Ya, yo también lo voy a hacer para ver si nos coinciden los resultados. Después del 49, no, no, es que ahí lo anoté mal. Es un 40, hay dos 40, ya, aquí al final. Lo voy a borrar y lo voy a poner de nuevo, ya, para que no confunda. Son dos 40, 40 y 40. Ya, chiquillos, a trabajar unos minutitos. Yo creo que en unos 5 minutos podemos hacer el percentil y el decil, ya, rápidamente. Quizás algunos lo logren hacer todos de una, ya, puede ser. Percentil, Gabriel, ya. El P es percentil y que está dividido en 100. Ya, entonces sería. Recuerden que son 19 datos, ya. Ya. Chiquillos, ¿me escuchan? Tengo el internet más o menos Sí, aquí. profe, sí se escucha. Ya, Sí, sí, profe, se le escucha. gracias. Decil, decil es la D, ya, decil, de 10.
¿Alguien ha hecho alguno? Ya. Josefina, ¿cuánto te dio a ver, por ejemplo, el Q sub 2? 15. Ya. María, ¿cuánto te dio a ti el tercer quintil? Ah, ya, ok. Cata, ¿cuánto te dio el tercer decil? Oh, se me ahorraron los datos. Chiquillo, ¿alguien lo habrá notado? Yo lo noté, profe. ¿Me Yo lo también lo podría, noté. me lo podrían escribir en el chat, por favor, para copiarlo? Ya. Supongo que este era un 9. Benja, no es difícil, de verdad que no es difícil. Y con calculadora, uf, muy fácil. El segundo, Ignacio. Ya, tranquilo, Benja. Ya, lo vamos a seguir viendo, así que no te desesperes. Pero de verdad, yo creo que tú puedes. Q sub 2. Ah, ya. Entonces era, a ver si me acuerdo, percentil 18, decil 3, el N sub 3 también y el Q sub 2. Así era, ¿no? Si me confirman. Ya, por lo menos memoria me queda. Ya, me parece que igual la mayoría lo está entendiendo bastante bien. ¿Ya? Chiquillos, tengo que terminar la clase, así que, a ver. 18 es igual a 19 por 18. Sí, exactamente. Súper bien, Rocío. Ya, igual lo voy a hacer ahora. ¿Ya? El P18, o sea, la fórmula del percentil, bueno, la voy a anotar acá, todas. P sub K entonces sería N por K partido 100. La del decil, D sub K, lo mismo, N por K partido 10 porque en decil. La del quintil, N por K partido 5. ¿Ya? Y la del cuartil, N por K partido 4. ¿Ya? Las fórmulas son todas las mismas, solamente van cambiando en 100, en 10, en 5, en 4, dependiendo del, de si es percentil, decil, quintil o cuartil. ¿Ya? Si es percentil 18, entonces voy a hacer n por k. El n dijimos que era 19 porque es la cantidad de datos, es contar los datos más. 19 por el k, que es el 18, que es lo que quiero calcular,
Y como es percentil, lo divido en 100. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto es? 19 por 18 dividido 100 me da 3,42. 3,42. Y eso yo lo llevo al dato 4. ¿Ya? El dato 4. Entonces cuento. 1, 2, 3, 4. Estamos hablando del dato 4. Y el dato 4 es este. 7. Por lo tanto, P18 va a ser 7. Este es mi resultado. Exacto. ¿Ya? Después lo mismo. El 3. También son 19 datos. Por el 3, que es lo que quiero calcular. Y dividido 10 porque es un decil. 19 por 3 es igual 57 y lo divido en 10 sería 5,7. Ese va al dato entonces 6. ¿Ya? Como está en el 4, dato 5, dato 6 aquí. Este sería. Entonces de sub 3 entonces va a ser 9. ¿Ya? Entonces, con el quintil lo mismo. Ya lo vamos a hacer más rápido. También son 19 por 3, pero como es quintil se divide en 5. 19 por 3. 19 por 3 dividido 5. Manuel, no hagas tonteras. Este es 11,4. Va al 12. ¿Ya? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Este sería el dato 12. Es decir, sería entonces el quintil 3 sería 22. ¿Ya? 11,4 exactamente. Va al 12, entonces el quintil sería. Y el último, que sería 19 también, multiplicado por 2 partido en 4, que esto me iba a dar de 38 dividido 4, que sería 9,5. Eso lo llevo al dato 10. Y el dato 10 entonces será este que está acá, que es 15. Entonces Q sub 2 va a ser igual a 15. Y esos son los 4 resultados que había que calcular. ¿Ya? Ya, chiquillos, esa es. Ya. Esa es eso es lo que vimos hoy día. Ya sabemos calcular. Lo que vamos a ver la próxima clase es ver algunos detalles. La idea es que los que no entendieron vuelvan a ver esta clase. La verdad es que es fácil. Siento que es fácil, por lo que me han ido escribiendo ustedes. También siento que es fácil. Sí, Benja, pero si tú te das cuenta, si tú estuvieras más preocupado de entender esto que de irte a jugar, probablemente ya lo habrías entendido, porque de verdad es fácil, ¿ya? Hay patrones, es cosa de meter los números en la calculadora nomás, ¿ya? Si es que tienen alguna duda, espero que la próxima clase lleguen con las dudas, ¿ya? Porque si llegan a la próxima clase y me dicen nuevamente, profe, no entiendo, o profe, no sé, todavía no entiendo. No, pues la idea es que si están interesados, la próxima clase van a llegar y me van a decir, ya, profe, algo entendí, pero me quedó una duda en tal cosa. Listo. Si ustedes me dicen algo así, yo voy a ver que ustedes tienen interés y después los puedo ayudar. Pero si yo no veo interés, sobre todo tú, Benja, que no tienes ninguna nota, así que no sé qué hacer ahí. Ya. Eso, chiquillos. Cuídense. Nos vemos la próxima semana. La próxima semana vamos a hacer un par de ejercicios y vamos a ver algunos detalles. ¿Ya? Ya, ok. Cuídense, chiquillos. Oye, Lalo, la Josefa, no sé si estará por ahí. ¿Qué más? La Agustina. No recibí su trabajo del video. No sé, es lo único que me falta. Bueno, aparte de los que estaban solos. Por ejemplo, me falta el Benja, me falta el Gabriel Suárez, me falta la Belén y me falta su grupo que era la Pía. Ah, no, me falta el Manuel también, la Pía Bahamondes, Eduardo Monsalve, Agustina Santander y José Ursúa. No sé qué onda su trabajo, así Profe, me que equivoqué de clase. ya. El Lalo.
Profe, los que ya tenemos entregados nos podemos retirar, ¿cierto? Sí, sí, vayan nomás, váyanse nomás. Ya, chao, profe. Ya, chao, chao. Dime. Ya, envíenlo, Lalo. Luego, ¿ya? No sé si estará la José. Sí, sí, algo vamos a hacer. Sí, 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 algo se va a hacer. Eh, ahí seguramente te van a avisar. ¿Ya? Ya, chao. Bueno, si no mandan nada, no sé. Yo tengo que decir nomás porque tú no mandaste nada. No sé qué irá a pasar contigo, pero si no mandan nada, Profe, se me había olvidado abandonar. Chao, profe. chao, Cuídate. chao. Chao, chao. Ya, adiós.